Y para analizar las protestas de los elementos de la Policía Federal, tenemos ya en la línea telefónica al doctor Jaime Cárdenas. Él es académico e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy buenos días, doctor Cárdenas. Gracias por aceptar conversar con nuestro auditorio. Hola, muy buenos días, Angélica. Gusto en saludarte a ti y al auditorio. Muchísimas gracias. Le acompañamos en estos micrófonos José Ángel Domínguez, también y una servidora. Doctor Cárdenas, la inconformidad de la Policía Federal ¿puede generar un riesgo de ingobernabilidad para el gobierno? Mire, yo creo que no, que hay que situar las cosas en su justo medio. Hay que entender lo que está ocurriendo. O sea, la Policía Federal sabe que en unos cuantos meses, un año y medio, de acuerdo a la propia ley, ese cuerpo se extinguirá legalmente, no existirá más legalmente, y que tendrán que optar, modificar su vida profesional. Algunos tendrán la posibilidad de ir a la Guardia Nacional, los que así lo deseen, y otros podrán ocupar cargos en distintas instituciones del gobierno federal, o los que no lo deseen, pues podrán recibir una indemnización. Es decir, es un asunto laboral. Yo creo que ha habido un problema de comunicación de los mandos superiores a los mandos inferiores, explicando todo este proceso, explicando que con la Guardia Nacional, una consecuencia de la creación de la Guardia y de la aprobación de las leyes secundarias, era la desaparición de la Policía Federal, que hay un plazo de año y medio para que la Policía Federal desaparezca, y las posibilidades laborales de cada uno de los integrantes. Entonces yo creo que esos temas laborales deben ser resueltos. Desde luego deben garantizarse los derechos laborales de los policías, su derecho a la antigüedad, sus derechos, sus prestaciones, en fin, todo aquello que de acuerdo al marco de la Constitución y de la ley les corresponde. Hay que decirle al auditorio algo muy importante. Los policías, como los agentes del Ministerio Público, son un tipo de servidores públicos, de funcionarios, que tienen un régimen de excepción en el artículo 123 de la Constitución. Es decir, por ejemplo, si un agente del Ministerio Público o un policía demanda la reinstalación en un juicio laboral, esta no procede la liquidación, pero no la reinstalación. Es decir, formar parte de esos cuerpos de seguridad o de investigación de delitos implica un estatus laboral diferente al resto de los trabajadores del país. Ya. Doctor Jaime Cárdenas, se ha dicho que en la instrumentación de la Guardia Nacional han existido errores producto de omisiones, ineficacias, torpezas. Usted mismo habla de una falla en la comunicación entre mandos. ¿O qué es lo que estaría verdaderamente atrás de esta protesta de los policías federales? Sí, Juan Pablo, mira, yo creo que sí ha habido errores. El proceso ha sido muy veloz, ¿no? Pensemos desde el momento en que se decide la creación de la Guardia y se propone la reforma constitucional, se aprueba la reforma constitucional, todo esto fue en un lapso muy corto de meses, y después los días que dio la propia reforma constitucional para aprobar todas las leyes secundarias, ¿no? La ley de la Guardia Nacional, la ley del uso de la fuerza, en fin. Entonces yo creo que no solamente a los policías, sino al resto de la sociedad le ha faltado información puntual de qué implica la Guardia Nacional, qué efectos iba a tener respecto a las propias Fuerzas Armadas, a la Policía Federal, a los derechos de los militares, de los marinos, de la policía. Entonces, hay un problema de comunicación, hay un problema de información, ha habido problemas, como lo hemos visto en los videos, en los medios de comunicación, pues también de instrumentación, de operación de la Guardia Nacional y de la policía, ¿no? Las instalaciones, el estado tan deprimente en el que se encuentran muchas de ellas en el país, el tema, por ejemplo, del vestuario de los policías. Desde luego que ha habido muchos errores de instrumentación de la operación, de echar en marcha
el funcionamiento de la Guardia Nacional. Y respecto a la Policía Federal, pues ahí faltó mucha comunicación, mucha información de los mandos de la Policía Federal a la tropa, al policía común y corriente, al policía común informándole, oye, va a pasar esto, la ley prevé que tenemos 1 año y medio para desaparecer, estas son las posibilidades laborales que tienes, esto es injusto, ¿te parece injusto? Bueno, entonces estas son las vías para promover juicios laborales o amparos. En fin, faltó información y yo creo que no ha habido de parte del gobierno federal pues un trato digno hacia los policías y parte de eso ha sido la reacción de estos días, que ellos se sienten fuerzas armadas de segunda en relación con los militares, con los marinos, que piensan que van a perder totalmente sus derechos laborales, lo que no es así, no van a perder totalmente sus derechos laborales, van a seguir contando con sus derechos laborales, como se ha repetido por el gobierno en estos días hasta el cansancio, los que deseen pueden formar parte de la Guardia Nacional, los que no deseen pues pueden formar parte de otras instituciones y los que ya no quieran estar en el gobierno pues tienen que ser liquidados. Eso es lo que establece en las leyes mexicanas y eso es lo que hay que hacer. Entonces es un asunto laboral, desde luego que ese asunto laboral no falta también quien aproveche el conflicto para montarse en él y pues tratar de recuperar una imagen política o mantenerla, ¿no? Como es el caso del expresidente Calderón, ¿no? Que estaba pues muy estaba fuera totalmente del ambiente político y este tema pues lo ha puesto de nuevo en la palestra, en las principales noticias, ¿no? Es verdad que yo no creo que Calderón sea un instigador de la Policía Federal, pero del movimiento, del conflicto, pero sí, pues lo ha aprovechado a su favor, ¿no? Claro, Muy y bien, además doctor. está en la creación de su nuevo partido, Angélica. Así es, así es. Bueno, pues ha usted puesto sobre la mesa al gobierno actual, desea también sobre el expresidente Felipe Calderón, a la Policía Federal, ¿y qué hay con los ciudadanos? ¿Qué consecuencia tendrán estas protestas? Los ciudadanos finalmente somos los más afectados, quedamos expensas del crimen organizado, porque los elementos inconformes eventualmente podrían sumarse a sus filas en una represalia, no sé. Doctor Cárdenas, lo perdimos, ¿nos escucha usted? Creo que lo perdimos esa comunicación. Y sí, finalmente la reflexión, mucha de la percepción de la ciudadanía es que los ciudadanos estamos a expensas del crimen organizado y muchas veces inclusive de las fuerzas policíacas que están en contubernio o que se han corrompido con esta interacción. Esta limpieza, bueno, es lo que preocupa a los ciudadanos, si estos elementos no irán a engrosar las filas de nuestro terriblemente sangoloteado país, ¿no? Que no es un pensamiento gratuito, es decir, por supuesto hay varias consideraciones que apuntan sobre esta suma, digamos, del crimen organizado y por eso es que las preguntas, el cuestionamiento de la ciudadanía es ¿y nosotros hacia dónde? Doctor, ¿nos escucha ahí? Sí, perfectamente. Sí, lo escucho. Yo creo que es pertinente, o sea, y los ciudadanos, bueno, los ciudadanos estamos inermes, vemos el conflicto, lo observamos y pues pensamos, ¿no? Bueno, si esto hace la policía y se comporta de esta manera tan grotesca para defender sus derechos, pues ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de seguridad? La verdad que la situación de los ciudadanos en materia de seguridad es bastante lamentable. Sí, ciertamente. Y sin embargo, la Guardia Nacional ya inició operaciones ayer en la alcaldía de Iztapalapa, en uno de los espacios pues más terribles, más afectados por la delincuencia. Ojalá desde su punto de vista, esto sea positivo para sanear estas alcaldías. Yo creo que a medida que la Guardia Nacional vaya tomando presencia o vaya teniendo presencia en las distintas zonas o regiones del país, la seguridad y la sensación de seguridad por parte de los ciudadanos se incrementará. Desde luego que eso que observamos el día de ayer en Iztapalapa,
la puesta en marcha de la Guardia Nacional en esa demarcación, pues es una noticia positiva. Yo veo positivo, ¿no? Es parte de un proceso que llevará algunos meses hasta que la Guardia Nacional se implante en todo el país, en toda la República, y pues este proceso es doloroso para algunos, como para algunos integrantes de la Policía Federal, porque la propia ley estableció la extinción de ese cuerpo. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Jaime Cárdenas, académico investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por esta entrevista para Radio Educación. No, a ustedes, muchas gracias y buenos días. Buen día. Disculpen los contratiempos. Hasta luego. No se preocupe, al contrario.